Pero bueno, después me la voy a acordar cuando tengan que rendir, que al que le debo no aprueba, si no me des cuenta. Bueno, fíjense, como vimos recién, yo le puedo pedir al usuario a través del comando prom o sentencia prom que me ingrese un número, pero no, sumo los números, como ya sabíamos hacerlo, y muestro, como ya sabíamos hacerlo. Hasta acá se entiende. A ver, chat. Bien. Vamos a correr esto. Voy a mi página web, le hago F5 o la recargo de aquí. Me pide el número 1, como dice acá. Ingrese número 1, ¿sí? Eso es lo que aparece aquí, ¿sí? Y yo le voy a poner el 12. Acepta, dice, bueno, dame el número 2, porque lo dice aquí. Ingresa el número 2, que lo va a guardar en la variable número 2. Le voy a poner el 12. Vamos a ponerle el 25 para que se entienda. ¿Y qué pasaría? Cuando yo acepto, esta caja va a hacer la suma de número 1 y número 2 y lo va a mostrar en pantalla. Me va a mostrar la suma. ¿Está bien? Fíjense. Acepto. ¡Ah, la pelota! La suma es 1224. Me pasa lo mismo, no me lo suma. ¡Ah! Mirá qué bien. ¿Qué está haciendo? Si yo puse el 12 y puse el 24, ¿está sumando? No. ¿Se los adjuntó? Está concatenando. Y vos a decir, Alfredo, ¿por qué no te vas un poquito? Y bueno, son cosas que pasan. Fíjense esto. Cuando voy a hacer un ejemplo que como si fuese la precuela de la película, fíjate. Yo voy a hacer esto. Para que me entiendan. A número 1, yo lo voy a igualar y le voy a poner el 12. Le pongo un número. Y acá a número 2 también yo le agrego directamente yo, no se lo voy a pedir al usuario, es para que vean el error. Yo asigno 2 números, hago la suma y fíjense qué pasa. Ahora no, directamente me va a mostrar la suma, fíjense. Sumó. Caramba. ¿Y si hago esto? ¿Qué hice ahí? Y fíjense. Caramba. Concatena. Lo pusiste como texto. Bien. Acá hay un tema, es así. Si yo hago esto, le estoy diciendo que se asigne el número 12. Y si hago esto, que yo lo pongo entre comillas, le estoy diciendo, toma este texto, ¿sí? Que es un número, pero la variable la va a entender como un texto, no como un número, porque está encerrado dentro de comillas. Por eso son variables alfanuméricas. Pueden contener texto y números o texto y números. Yo puedo poner Belgrano, es válido, pero también es válido poner así, el número 24. Yo estoy creyendo que le estoy dando el número 24 y le estoy dando el texto 24. Entonces, cuando yo uso el más con 2 números, el más suma. Y cuando uso el más con 2 textos, el más concatena. ¿Sí? Pone uno al lado del otro. ¿Se entiende este punto? Díganme sí, porque si no, no puedo avanzar. Sí, y para sumar, Bien, esa es la pregunta. Habiendo entendido este problema, vamos a volver a nuestro problema, a la película, que estábamos acá. ¿Qué está pasando acá? Si yo vengo acá, digo, cuando yo hago número 1 más número 2,
de lo que me está mandando el usuario, vamos a volver a hacerlo, F5, voy a poner otro número, voy a poner 35 y 70. Me lo está concatenando. Entonces, yo digo, es un número, escribo un número en el prompt, porque yo en el prompt escribo el número, pero, esto a mí también me costó aprenderlo, si uno va y busca en internet la sentencia prompt, vamos a ver que el prompt devuelve una cadena de texto. Escriba lo que yo escriba, devuelve siempre una cadena de texto. Entonces, cuando yo pongo 70, cuando yo en el prompt acá escribo 70, cuando yo acepto, no está viajando el número 40, está viajando el texto 40. Y ahí, si yo pongo 50, no viaja el número 50, porque el prompt dice, yo te voy a mandar a JavaScript, le voy a mandar siempre cadena de texto. Y ahí te mandó dos cadenas de texto, la cadena de texto 40 y la cadena de texto 50. ¿Sí? El problema está acá, el prompt hace eso, te devuelve una cadena. ¿Cómo arreglo esto? Tengo que formatear los números, tengo que decirle, mira, no, el prompt te mandó una cadena, pero yo quiero que vos seas un número, porque yo sé que está viniendo un número, ¿no? Eso no puede ser algo. Entonces, hay funciones que me permiten cambiarle esta cuestión de si sos texto o si sos número. Voy a hacer un, perdónenme, ¿eh? Ahí está. Fíjense. Y esto es una función nativa del lenguaje. Esto lo trae el propio. Esto, cuando nosotros habíamos hablado en su momento de la importancia de definir el tipo de dato de las variables, cuando estábamos trabajando en PCInt, que nosotros no lo hicimos, porque el PCInt leía y trabajaba automáticamente, era sencillo. Pero fíjese la importancia de si algo es numérico o no, porque cambia radicalmente el sentido de una función como sumar, por ejemplo. Pero volviendo al arreglo, ¿cómo arreglo esto? La forma de arreglarlo es decir, bueno, vos número, que yo sé que me estás viniendo como texto, porque el prompt te envía como texto, quiero que seas numérico. Entonces tengo que usar una función que se llama parse, y esto hay que aprendérselo. Parse con la I mayúscula, int. Parse int, convertirlo a entero. Int es de inter, el int es de integer. Voy a escribir por acá. Tiene que ver con esto. Este int que está acá tiene que ver con la expresión integer, número entero. ¿Sí? Entonces vos, número 1, que el prompt te mandó como texto, yo te estoy diciendo que te conviertas en un número entero. ¿Está bien? Y vos, número 2, lo mismo. Las funciones se encierran siempre, fíjense en este caso, entre paréntesis. Y número 2, vos también vas a hacer un número entero. Y fíjense ahora. Ingreso el número 23, ingreso el número 23, me tiene que dar 46. 46. ¿Se entendió esto que es, no te digo fundamental, pero muy importante? ¿Eh? Este tema de cuando algo es numérico o texto. Sobre todo con números. Bueno. A ver aquí. Sí. Buenísimo. Bueno, acá hay un tema de, sí, habla de concatenación de caracteres. Bueno, era importante que se den cuenta de que por más que yo esté viendo un número, ¿sí?, en pantalla, el lenguaje lo puede estar interpretando como texto, ¿sí? Depende de cómo haya sido cargado, si como número o como texto. Bien. Sigamos. Esto lo dejo 2 minutos, si lo quieren copiar, y luego lo elimino y seguimos con otro ejemplo.
Bien. Hicimos el ejercicio de sumar dos números, que puede ser sabiendo el tema de los operadores matemáticos que vimos en el manual, por aquí. Fíjense que aquí vimos aquí, el más, el menos, el por, el dividido, ¿sí? El dividido es la barra, o sea, el asterisco es el por. Si yo quiero restar dos números, haré el menos. Si quiero multiplicar, haré el asterisco, ¿sí? No es la X, es el asterisco. Y si quiero dividir, usaré la barra para dividir, ¿sí? Como lo dice el manual. Bien. Ahora digo, vamos a hacer el mismo ejercicio, sumamos dos números, pero me tiene que decir cuál es el mayor de los dos números. ¿Está bien? Acá va a decir, el mayor es... No sé quién será el mayor todavía. ¿Por qué? Acá tendría que hacer claramente un condicional. Y vamos a repasar de vuelta. El if, si, por ejemplo, lo vamos a aprovechar y vamos a ensayar un poquito de validación, como les dije hoy. Sí. Y acá, como yo ya aprendí y ya sé que el prompt me está devolviendo un texto, yo ya me anticipo y digo, bueno, no, yo te voy a tratar como número, porque es lo que te estoy pidiendo. Entonces ya me adelanto y voy a decir que el parseInt, solamente la I mayúscula, el resto no. ¿Sí? Así se tiene que escribir, ¿eh? Todo minúscula excepto la I. Si no, no funciona. El parseInt de número 1 es igual al parseInt de número 2 ¿sí? Fíjense que acá se empiezan a acumular los cierres de los de este símbolo. Fíjate, porque acá abre el if y cierra el if, y estos que están acá corresponden a la función parseInt de este lado, ¿sí? Creo que se entienda, ¿eh? No hay punto y coma. Digo, bueno, si son iguales, yo le voy a decir document, no hay ningún número mayor, por ejemplo. Podría hacer ese chiste, decir, bueno, mirá, son iguales los números, che. ¿Qué voy a comparar? Estas son cosas que uno tiene que pensar de lo que puede hacer son iguales. Los números son iguales. Si no, que lo hacemos con el else, vuelvo a preguntar. Entonces, si no son iguales, ¿sí? Pregunto, el parseInt de número 1 es igual, es mayor al parseInt de número 2. ¿Sí? Si eso es verdadero, el mayor es número 1. Y si no, el mayor es número 2. ¿Sí? Fíjense que yo no usé los corchetes porque en todos los casos escribí solamente una línea de código. ¿Sí? Fíjense que el punto y coma solamente cerró a los document y todo lo que es el if, el else, no tienen punto y coma. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Agrego el número 2 y el número 2. Son iguales. Bien. F5. Pongo el número 5 y el número 9. El mayor es 9. Perfecto. Está funcionando el mayor acá. ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Sí?
A ver. Sí. Fíjense ahora esto. Este parseín que nosotros pusimos acá, lo empezamos a repetir bastante y como que genera muchas líneas de código. ¿Está bien? Entonces, fíjense, y esto me la voy a jugar, si no lo arreglamos luego. ¿Qué pasa? Y esto me lo pregunto yo, porque después vamos a ver. Yo voy a sacar los parseín de acá para que vean que yo esto, para no tener que repetirlo en cada pregunta, en cada cosa, el parseín, lo voy a hacer antes una sola vez. Y se me ocurre hacer esto. Fíjate, lo que me devuelva el prom, ahí mismo lo convierto a entero. Entonces, número 1 y número 2 ya son enteros desde su nacimiento. ¿Se entiende lo que dice? Vamos a ver si funciona, pero creo que sí. Y lo que hice, bueno, Ingrese. fíjense que tuve que agregar, ¿sí?, los paréntesis de la función parseIn. ParseIn abrió y al final cerró. Por eso tengo la repetición acá, de eso, fíjense. Vamos a ver si funciona, porque si no lo arreglamos. Ingreso el número 34 y ingreso el número 2. Tiene que dar 36. ¿Qué pasó? Ah, porque no estoy sumando. Está bien, me dio el correcto. Vamos a hacer la suma. ¿Qué gil? Suma, para ver si me estaba sumando los números. Suma es igual a número 1. Igual hizo bien porque respondió bien. Pero para que vean que yo podía resolver de otra manera. Antes de mostrar cuál es el mayor, voy a mostrar para que vean que la suma funciona. Es ingrese. Número 1 y número 2. ¿Dónde? Bueno, Ah, pusiste ingese. estás estás en el detalle. Bien. A ver. Soy muy detallista yo. Bueno, está muy bien. En este caso es importante. Fíjense esto. Usé el parseInt justo cuando estaba haciendo la asignación, para que lo que el prom me devuelva, ¿sí? Esto es importante entender, que yo puedo meter una función adentro de otra. El número 1 dice, bueno, hacele el parseInt a lo que te devuelva prom. Sabiendo que prom siempre me devuelve texto, automáticamente acá ya lo convierto a número y se lo asigno a la variable número 1. Esto se entendió, espero. Y si no, lo explicamos vuelta. Fíjense, 12 y 12 me tendría que dar 24. 24. Y me dice que los números son iguales, porque evidentemente resolvió también bien esta función acá y entró y me dijo los números son iguales. ¿Se entendió esto? De que yo puedo hacerlo cada vez que interviene el número o puedo hacerlo de esta manera. O si por ahí decís, Eficiente. esto no me quedó del todo claro, Alfredo, porque la verdad esto de meter una función adentro de la otra a mí me chingó la cabeza. Decís, bueno, yo tengo número 1 y número 2 que ya sé de antemano, porque somos programadores de la puta madre, que el prom me devuelve texto, ¿sí? Entonces digo, bueno, sí, bueno, hago otra variable y puedo decir, con obviamente otro nombre, ¿no? Esta regla de que no se repiten las variables, ¿sí? Y digo, la número 1 es el parseInt de número 1. Y la número 2 es el parseInt de la número 2. Y
aquí abajo, obviamente, comenzaré a usar número 1, que son las que están convertidas a número. ¿Sí? Esta es otra forma de hacer lo mismo. Usa más líneas de código, porque tengo que meter 2 líneas más de código, ¿sí? Pero bueno, las 3 formas está bien, ¿sí? Yo elegiría la primera porque es más limpio, ¿sí? Pero las 3 formas están bien y no pasa nada. A ver, chat. Claro, exactamente. Es más rebuscado, dice Alexis, está bien, pero yo digo, si se te ocurre hacerlo de esta manera, porque también ustedes van a encontrar, cuando busquemos código en Internet, hay gente que está más experimentada y que hace buen código en el sentido de un código limpio, un código bien aprovechado, y gente que por ahí, con poca experiencia, que también sube su código con todo derecho, pero por ahí agarramos código, como dice Alexis, rebuscado, o que por ahí se podría mejorar. Bueno, uno sabiendo estas cosas, entiende y puede leer cualquier código y eventualmente mejorarlo, ¿sí? Y hacer su propia versión de un código que se chafió por ahí, ¿sí? Y a veces uno mismo tiene una función hecha o algo hecho en su código JavaScript y rebuscando otra cosa encuentra que alguien lo hizo mejor o más lindo o con menos sentencias y decía, bueno, lo aprovecho, ¿sí? Pero bueno, esto más o menos se entendió. Porque continúo, ¿eh? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, cric, cric. Bien. Sácala, sácala, saca. Esto van a decir Alfredo, ¿cuándo un número es par o impar? Me decía Alfredo, ¿qué rompes con esto si esto no se usa nunca? Y van a ver que se usa muchísimo. Bueno, ¿se acuerdan que en nuestro amado PCInt habíamos aprendido a usar la función mod? ¿Se acuerdan que hacíamos sin número? Por ejemplo, mod 2 era igual a 0, el número era par y si no era impar. ¿Sí? Voy a poner número, que es el que estoy leyendo acá arriba. Si el número que leo mod 2 es igual a 0, me dice es par y si no es impar. Recuerdan que el mod lo que hacía era devolverme el resultado de la división, perdón, el resto de la división, ¿sí? Cuando yo un número lo divido por 2 y el resto me da 0, el número es par. Cuando el número lo divido por 2 y el resto, el módulo, me da 1, es impar. En JavaScript obviamente se puede hacer y obviamente hay una función llamada mod, como debería ser, pero ¿cómo la invocamos? Vamos a dejar acá, mira esto. Vamos a ingresar solamente un número. ¿Sí? Declaro un número, le asigno lo que me ingrese por teclado el usuario, y como yo quiero trabajar con un número, voy a hacer esto del parseInt acá. Recuerden que la I va en minúscula, y la I en mayúscula solamente. Y lo escribí mal. Ahí está. ParseInt. Y tengo que cerrar, ¿eh? Bien. Ahí ya sé que lo que ingresa queda como número. ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? Bien. Ahora fíjense, si número, digo, ¿y cómo invoco la función mod
en JavaScript. ¿Cómo sería? Puedo ir al manual, ¿sí? Puedo ir al manual y buscar acá, que acá está, ¿sí? Mod es el resto de la división, acá el porcentaje. También podría hacer esto. Yo digo, ¿qué sé? Que estoy en JavaScript. Esto le digo cómo buscar cosas, ¿no? JavaScript, función. Yo me acuerdo que era mod. Busco con lo que me acuerdo, con lo que tengo. A ver si encontramos algo. Mira, operadores aritméticos. Acá está, mira. Operador aritmético, mod. Y ahí te lo está tirando, ¿ves? Ya te da la pista. Lo mismo que decía el manual. Módulo, resto, ahí está. Ahí te lo muestra. Si entras al artículo te va a explicar cómo se usa. Pues también, fíjense que yo puedo buscar con la poca información que tengo algo, sé que estoy en JavaScript, sé que usaba algo que se llamaba mod, lo busco así, a ver qué hace. ¿Sí? Fíjense, entonces, acabo de ver que si yo hago número, esto que significa mod, 2 es igual a 0, lo mismo que hacíamos en el PCInt, lo que cambió es que en vez de poner mod, puse lo que en JavaScript significa mod, que es este porcentaje. El número es par. ¿Sí? ¿Por qué es par? Porque lo dice la función. ¿Sí? Por lo que expliqué hace un ratito. El número es impar. Y cuando acá queda este renglón rosa, hay algo mal terminado en esta función acá. Y me faltó poner las comillas. ¿Sí? El renglón rosa te está marcando un error. Fíjense, F5 pide un número, le pongo el 23, el número es impar. F5, le pongo 6, el número es par. ¿Está bien? Todo eso para mostrarle esto. Eso es lo que se tiene que acordar, que el mod en JavaScript es el porcentaje. Bien. Se lo dejo un cachito para que lo terminen de copiar. Mientras fijo con qué... Ajá. Bien. Entonces, si yo me vengo un cachito al PCInt, vimos cómo escribir datos, ¿sí? Con el document write, cómo leer con el prompt, cómo asignar con el igual, el si, el if else, si entonces, si no. Ahora viene el según. ¿Se acuerdan ese if grandote que me dejaba elegir varias opciones que usábamos con los meses? Vamos a ver cómo se hace eso en JavaScript. Porque tenemos lo mismo que ya sabíamos, tenemos que aprender a usarlo con las pequeños detalles de escritura que obliga este lenguaje. Cuando empecemos a ver PHP dentro de unos días, volveremos a hacer este mismo recorrido, pero con las obligaciones o con lo que estipula ese lenguaje. Con cada lenguaje vamos a aprender a hacer lo mismo, a asignar variables, a mostrar en pantalla, a usar el if, todo, pero cada lenguaje tiene su cosita. Bien. ¿Se acuerdan el ejercicio de los números de mes? Que, por ejemplo, le decíamos ingrese un número de mes y le mostramos el nombre. ¿Sí? No era así, pero ponele. A ver si es alguien del grupo que me está sonando el WhatsApp. No. Bien. Fíjense esto. Yo le puedo decir al usuario que en una variable número de mes, si yo acá puedo poner, yo a mis variables la puedo nombrar como yo quiero.
¿sí? Hay algunas cosas que están prohibidas. No pueden comenzar con un signo más, no pueden comenzar con una con un espacio en blanco, no pueden comenzar con un símbolo extraño, ¿sí? Eso está mal. Pero después, mientras la variable se mantenga en color blanco, como ahora, lo que vos quieras. Incluso puedes ponerle el pesos, te lo admite, ¿sí? Bueno, número de mes igual al prompt, acuérdense de la T final, y le voy a poner el mensaje ingrese un número de mes. Me quedó mal, ya sé, no lo voy a corregir. Un número de mes. Me están volviendo obsesivo a mí. Bien, fíjense ahora. Esa función que habíamos visto que era el según, vamos a recordarle un segundo, casualmente. ¿Se acuerdan de esto que era según el valor de una variable? Si la variable valía algo, hacía algo, y si no, y de otro modo, ¿se acuerdan de esto? El según, que era como un if múltiple. Bien. En JavaScript se llama switch. Switch. Ahí, switch. Paréntesis. Y esta sí obliga a que empiece y termine con llaves. Aquí yo, si quisiera, por una cuestión de orden, podría poner un comentario. Como es en línea, uso el barra barra, digo fin del switch. ¿Sí? De paso, repasamos comentarios. Fíjense, ¿switch qué? Número de mes. Según el valor de número de mes, ¿sí? Voy a hacer algo acá adentro. Y acá empieza esta cuestión. Fíjense. Y adentro hay que usar esta palabra reservada de la función que se llama case. Case, si el número que me ingresó es 1, ahí está. Así es la formación. Case, el valor que puede llegar a tomar número de mes. 2 puntos. ¿Qué querés que haga si me puso el número 1? ¿Qué querés que haga si número de mes vale 1? Quiero que hagas un document write. Quiero que me escribas en el documento, en el body de mi HTML. Quiero que me escribas, entre comillas, enero. Termino. Esto, bueno. Y otra palabra reservada que no puede faltar nunca en un switch dentro de cada case es el break. Ahora les explico qué es. El break. Ahí está. Así se forman cada una de las opciones. Con un case, con todas las líneas que yo quiero que ocurran acá adentro, pueden ser muchas, pero al final de todo mi código que se va a ejecutar cuando el número de mes sea 1, tiene que haber un break. Ahora vamos a hacer qué pasa si vale 2, qué pasa si vale 3, así hasta el 12, ¿no? Si vale 2, si vale 3, acá va a poner febrero, acá va a poner marzo. Van recordando el ejercicio. Hasta el número 12. Y si no, y si me puso otro valor, otra palabra reservada, lo que en el PCIN era de otro modo, aquí le vamos a poner default. Por defecto, ¿sí? Si ninguna de las anteriores coincide con, si número de mes ingresado no coincide con ninguno de mis casos, 1, 2, 3, hasta el 12, entonces no estás dentro de esa categoría, entonces vos no sos un mes. Document write no ingresó, control Z, perdón, que acá me hizo un desastre.
¿Qué hizo? Ahí está. No ingresó un número de mes. Y por supuesto, obligatoriamente, en cada una de las sentencias va el break. ¿Sí? Fíjense que el case no lleva punto y coma. Los case no llevan punto